Dicen que el dinero lo compra todo, menos lo que más importa. Aquel sábado soleado, Javier Morales, uno de los empresarios más influyentes y ricos de la Ciudad de México, caminaba lentamente por el Parque México, en la colonia Condesa. A su lado, sujetando su mano con dedos fríos y pequeños, iba su hija Camila, una niña de 8 años que nunca había pronunciado una sola palabra. Desde que nació, el silencio había sido su único idioma. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo, pero para Javier era una herida abierta que ni todo su poder ni sus millones habían podido cerrar. Durante años, había contratado a los mejores terapeutas, viajado a clínicas en el extranjero, probado tratamientos innovadores. Nada funcionó. Camila vivía en un mundo interno que parecía inaccesible para cualquiera, incluso para su propio padre. Ese día, el parque vibraba con vida. Niños corrían tras pelotas de colores, familias reían mientras comían elotes recién asados, parejas se mecían en las bancas bajo la sombra de los árboles frondosos. El aire olía a mezcla de flores y maíz. Javier, como siempre, protegía a Camila del bullicio, evitando cualquier contacto con extraños. Sabía que ella no lo soportaba. Pero entonces, algo rompió la rutina. En un banco de madera, a pocos metros, un hombre afrodescendiente de piel oscura y mirada tranquila afinaba una guitarra acústica. Vestía una camisa sencilla color crema y un sombrero de ala corta que le daba un aire bohemio. Sus dedos recorrían las cuerdas con una fluidez hipnótica, arrancando notas que parecían flotar sobre el ruido del parque. Su voz grave, profunda, y al mismo tiempo cálida, entonaba una melodía desconocida, con un ritmo suave que parecía latir junto al corazón. Camila, que siempre caminaba con la vista al suelo y pegada al brazo de su padre, se detuvo en seco. Levantó la cabeza, y en sus ojos oscuros apareció un destello que Javier no veía desde hacía años. Sintió un escalofrío. Antes de poder reaccionar, ella soltó su mano. Sus dedos, normalmente tan aferrados a él, se abrieron, y comenzó a avanzar lentamente hacia el músico. Javier quiso detenerla, pero algo lo inmovilizó. Camila jamás, se acercaba a extraños. El hombre levantó la vista y la miró. Sonrió sin interrumpir su canción. Y, de pronto, el ritmo cambió, como si adaptara la melodía para ella, para esa niña desconocida que se acercaba sin miedo. Camila lo observó fijamente. Sus labios empezaron a temblar. Javier sintió que el aire se volvía más denso. Entonces, ocurrió lo impensable. Lo que salió de su boca en ese momento, nadie, ni siquiera Javier, estaba preparado para escucharlo. Javier abre la boca para decir algo, pero se queda sin voz al oír la primera palabra de su hija. Aquel sábado había comenzado como cualquier otro. Javier había planeado llevar a Camila al Parque México, caminar entre los senderos y después, detenerse en su heladería favorita de la Roma. Era su rutina de fin de semana, casi un ritual silencioso entre padre e hija. Siempre elegía lugares tranquilos, lejos de multitudes. No soportaba las miradas largas, llenas de curiosidad o lástima, que la gente lanzaba hacia Camila cuando notaban su silencio. Pero ese día, todo cambió en el momento en que ella se detuvo frente a ese hombre. Se presentó como Andrés Herrera, un músico callejero con una voz grave y un acento suave que delataba sus raíces. Dijo que había aprendido a tocar guitarra en la costa de Veracruz, escuchando a pescadores y viejos trovadores. Su forma de hablar no imponía respeto a la fuerza, lo inspiraba. Cada palabra sonaba como si tuviera un propósito, como si no estuviera dirigida solo a Javier, sino también a Camila. ¿Te gusta la música?, preguntó Andrés, sin dejar de sonreír. Javier se preparó para el silencio habitual, pero Camila asintió, casi imperceptiblemente. Esa leve inclinación de cabeza bastó para que Javier sintiera un nudo en el estómago. Era la primera vez que respondía a un desconocido. Antes de que pudiera reaccionar, notó que varias personas alrededor comenzaban a observarlos. Entre ellas, un hombre alto, vestido con traje oscuro y corbata, que paseaba a un perro labrador. Caminó directo hacia ellos con una expresión que mezclaba desconfianza y superioridad. ¿Es su hija?, preguntó con un tono seco. Sí, ¿por qué?, respondió Javier, intentando mantener la calma. El hombre lo miró de arriba abajo antes de lanzar su comentario. Tenga cuidado, esa gente siempre trae problemas. Las palabras se clavaron como un golpe. Javier sintió la sangre hervirle. Esa gente era un hombre tocando guitarra en un parque, nada más. Pero antes de que pudiera replicar, Camila dio un paso más hacia Andrés, como si quisiera proteger ese pequeño instante que acababa de encontrar.
Andrés bajó un poco la guitarra, miró a Javier y dijo con voz tranquila pero firme. ¿Me permite enseñarle algo? Javier se quedó mirándolo, atrapado entre la duda y el instinto, sin saber si dar ese permiso cambiaría la vida de su hija para siempre. Javier nunca había sido un hombre ingenuo. No confiaba fácilmente en desconocidos, y menos en aquellos que, por prejuicios sociales, eran vistos con recelo. Sin embargo, había algo en la serenidad de Andrés que desarmaba cualquier barrera. No hablaba con prisa, no buscaba impresionar, su sola presencia transmitía una calma extraña, casi incómoda para quienes estaban acostumbrados a juzgar a primera vista. Pero esa calma no era compartida por todos. A unos metros, un par de policías recorrían el parque. Sus botas resonaban sobre el pavimento mientras observaban con ojo crítico cada grupo que encontraban. Uno de ellos, un hombre corpulento con bigote recortado, notó la escena y señaló hacia Javier y Andrés. En cuestión de segundos, se acercaron, sus sombras proyectándose largas sobre la banca. ¿Todo bien aquí?, preguntó el primero, con un tono más de advertencia que de interés genuino. Javier, intentando mantener la compostura, respondió. Sí, oficial. Solo estamos platicando. El segundo policía, de mirada más dura, no dirigió la pregunta a Javier, sino que clavó sus ojos en Andrés. Más le vale, dijo con voz seca. Hemos recibido quejas. Javier sintió el golpe implícito en esas palabras. No era una verificación rutinaria, era un juicio disfrazado de protocolo. La autoridad estaba claramente inclinada. Andrés, sin embargo, no mostró incomodidad visible. No bajó la cabeza ni adoptó una postura sumisa. Solo se quedó quieto, con las manos sobre la guitarra, respirando tranquilo. Camila, que observaba en silencio, movía la mirada entre los policías, su padre y el músico. No entendía del todo lo que pasaba, pero la tensión en el aire era evidente. Se aferró un momento a la manga de Javier, como si esperara que él dijera algo, pero él sabía que cualquier palabra mal colocada podría empeorar la situación. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, los oficiales se retiraron. Pero uno de ellos, antes de alejarse, giró sobre sus talones y lanzó la advertencia final. Cualquier cosa rara, lo sacamos del parque. El silencio posterior fue pesado, interrumpido solo por el canto distante de un pájaro. Andrés miró a Camila, y con una leve sonrisa, comenzó a tararear una melodía suave. Camila lo escuchó, y, para sorpresa de Javier, sus labios comenzaron a abrirse, como si una palabra estuviera a punto de escapar. Creí que sería solo una canción, pero estaba equivocado. Andrés comenzó a pulsar las cuerdas con un ritmo más profundo, casi como si la melodía viniera de algún lugar lejano y antiguo. Cada nota parecía atravesar el aire y entrar directamente en el mundo silencioso de Camila. Ella lo observaba con atención, como si intentara reconocer algo olvidado. Sus pequeñas manos temblaban a los costados, y sus ojos brillaban con una intensidad que Javier jamás había visto. Entonces, ocurrió. Papá, susurró. Fue tan suave que, por un segundo, Javier creyó que lo había imaginado. Pero no. Esa voz temblorosa, frágil y al mismo tiempo poderosa, era real. La primera palabra de su hija. Un instante que había soñado durante 8 años. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, y sintió que la vista se le nublaba. Pero la alegría duró apenas unos segundos. Desde un punto cercano, una voz chillona rompió la magia. «Llévense a ese hombre. Está molestando a una niña», gritó una señora de cabello teñido y lentes oscuros, señalando directamente a Andrés. En cuestión de segundos, varias personas se acercaron, algunas curiosas, otras francamente hostiles. Las miradas acusadoras se multiplicaron. «Es peligroso», añadió un hombre. «¿Dónde están los policías?», preguntó otra voz. Javier levantó las manos, intentando hacerse escuchar. «No, no lo está molestando. Es mi hija. Él la está ayudando». Pero sus palabras se ahogaban entre el murmullo creciente. El círculo de gente se cerraba, y en ese momento aparecieron de nuevo los dos policías. Esta vez, sus rostros estaban más tensos. Uno de ellos ni siquiera preguntó qué pasaba, se dirigió directo hacia Andrés. «Póngase de pie», ordenó con voz dura. Andrés obedeció lentamente, sin perder la calma, pero antes de levantarse miró a Camila con una expresión tranquila, como si intentara decirle que todo estaba bien. Javier dio un paso adelante para interponerse, pero el otro oficial bloqueó su camino. «Señor, aléjese», advirtió. Andrés es tomado del brazo con fuerza por uno de los oficiales,
y en ese instante Camila rompe en un llanto desgarrador, y grita por primera vez en su vida, con una fuerza que hace que todos se queden en silencio. Javier levantó las manos en un gesto desesperado, tratando de hacerse escuchar por encima del murmullo hostil. No lo entienden. Él no le está haciendo daño. Es la primera vez que mi hija habla. Insistió, su voz cargada de urgencia. Pero las caras a su alrededor seguían endurecidas. Algunos movían la cabeza con desaprobación, otros grababan con sus celulares, alimentando una versión distorsionada de lo que había pasado. El policía más alto, con gesto impaciente, cortó en seco la discusión. No quiero problemas, señor. Él se va ahora. Pero... intentó Javier. Ahora, repitió el oficial, alzando ligeramente la voz. Andrés, tranquilo, no opuso resistencia. Lentamente se puso de pie, sujetando su guitarra con cuidado, como si fuera lo único que debía proteger en ese momento. Se volvió hacia Camila y, con una sonrisa que contrastaba con la tensión, le dijo: sigue cantando por dentro. Esa frase pareció encender algo en la niña, que tiró con fuerza de la camisa de su padre. Sus labios se movían, intentando formar palabras más largas, pero los sonidos se quedaban atrapados en su garganta. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, suplicaban que hiciera algo. Javier dio un paso hacia el oficial que sostenía a Andrés, pero el otro policía lo bloqueó con el brazo. No interfiera. A su alrededor, los murmullos crecían. La señora que había iniciado todo murmuró algo sobre proteger a los niños, y un hombre comentó que seguro no era la primera vez que hacía algo así. La injusticia era tan evidente para Javier que sentía un nudo en el estómago. Camila comenzó a emitir un sonido ahogado, como si las palabras quisieran salir a la fuerza. Javier sintió que no podía dejar que esto terminara así. Respiró hondo, tomó su teléfono y, sin decir nada, empezó a seguir a los policías mientras escoltaban a Andrés fuera del parque. No podía permitir que lo arrastraran a alguna parte sin entender quién era realmente ese hombre, y cómo había logrado lo que nadie más pudo. Al llegar a la salida, Javier ve algo colgando de la mochila de Andrés, un carnet desgastado con un nombre, una foto, y una palabra que lo deja helado: terapeuta musical. La sala de espera de la estación de policía olía a café recalentado y papeles viejos. Javier estaba sentado en una banca de metal, con Camila aferrada a su brazo, todavía con los ojos enrojecidos por el llanto. Andrés estaba en otra habitación, invisible para ellos, pero su ausencia pesaba como una sombra. Cuando por fin lo llamaron a declarar, Javier se encontró frente a una joven oficial de cabello oscuro recogido en una coleta y mirada firme, oficial Mariana López. Su uniforme estaba impecable, pero lo que más llamaba la atención era la calma con la que lo escuchaba. Cuénteme exactamente qué pasó en el parque, pidió, sin tono de juicio. Javier relató cada detalle: la canción, la primera palabra de Camila, el grito de la mujer, la multitud acusadora, la intervención de los policías. Mientras hablaba, Mariana asintió lentamente, como si las piezas encajaran en su mente. Yo conozco a Andrés Herrera, dijo después. Lo he visto tocar en eventos comunitarios, en hospitales y centros culturales. Nunca ha sido un problema, al contrario, siempre ayuda a la gente. Javier sintió una chispa de esperanza. Entonces, ¿puede ayudarlo? Puedo intentarlo, pero voy a necesitar pruebas. Algo que demuestre lo que usted dice, respondió ella con firmeza. En ese momento, Camila, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia el escritorio. Tomó un papel y un lápiz, y comenzó a dibujar. Sus manos temblaban, pero sus trazos eran decididos. Dibujó una guitarra, y al lado, un corazón. Mariana miró el dibujo y luego a la niña. Sonrió suavemente. Esto es importante, dijo, pero necesitamos algo más fuerte. Algo que nadie pueda negar. Javier sabía que no sería fácil. Si removían más, saldrían también más prejuicios. Pero era el único camino. Mariana se puso de pie para ir a buscar en la base de datos. A los pocos minutos, volvió con su celular en la mano. Acabo de recibir algo, anunció, con el ceño ligeramente fruncido. En la pantalla, un video comenzaba a reproducirse. Mostraba exactamente el momento en que Camila, frente a Andrés, decía su primera palabra. La gente alrededor estaba en segundo plano, pero lo que importaba estaba claro. Mariana levanta la vista hacia Javier y dice en voz baja: esto podría cambiarlo todo. El video era claro. Mostraba a Camila de pie frente a Andrés, con la mirada fija en él, y pronunciando su primera palabra. Papá. La cámara temblaba un poco,
pero se distinguía perfectamente su voz. Andrés sonreía, y la niña parecía brillar de felicidad. Era, para Javier, la prueba más poderosa que podía existir, pero fuera de esas paredes, la historia estaba siendo contada de otra manera. En redes sociales, ya circulaban clips recortados y titulares sensacionalistas: hombre extraño se acerca a niña en el parque, posible intento de rapto en la Condesa. Las imágenes estaban editadas para eliminar cualquier contexto, y en los comentarios abundaban insultos y prejuicios. La presión creció de manera imparable. Algunos vecinos exigían que Andrés fuera vetado de todos los parques públicos. Otros lo llamaban peligro para la comunidad sin conocerlo siquiera. Javier, por su parte, empezó a recibir mensajes anónimos en su teléfono, advertencias, burlas y hasta amenazas directas para que dejara de defenderlo. En medio de todo, Camila parecía no escuchar ese ruido externo. En casa, repetía una y otra vez, cada vez con más claridad: papá. Andrés. Su voz ganaba fuerza, como si quisiera aferrarse a la única persona que había logrado abrir la puerta de su silencio. Pero para Javier, cada vez que escuchaba su nombre, la responsabilidad aumentaba. Sabía que defender a Andrés significaba enfrentarse a un muro de prejuicios, y ese muro se estaba haciendo más alto y más peligroso. Mariana, la oficial, le advirtió que aunque el video ayudaba, también atraería más atención mediática, y eso podía ser un arma de doble filo. Entre más ruido haya, más difícil será que escuchen la verdad, le dijo con seriedad. Esa noche, mientras revisaba su correo y sus redes, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Una voz masculina, grave y distorsionada, habló sin rodeos. Si sigues defendiendo a ese hombre, te vas a arrepentir. El clic seco del final de la llamada resonó como un golpe en el pecho. Javier quedó inmóvil, con el teléfono en la mano y una sensación helada en la nuca. Afuera, en la calle, una silueta se detuvo bajo la luz tenue de un farol, observando su casa. La amenaza telefónica aún pesaba sobre Javier, pero Mariana no se detuvo. Durante días, revisó registros y contactos hasta que, una mañana, lo llamó a la estación. Encontré algo, dijo con una mezcla de alivio y gravedad. En una carpeta había documentos oficiales, fotografías y recortes de prensa. Andrés Herrera no era un simple músico callejero, había trabajado durante años como terapeuta musical en un centro infantil de Veracruz. No solo tenía formación profesional, sino también reconocimientos por su trabajo con niños con trastornos del habla y traumas emocionales. Era muy querido por los niños, explicó Mariana, pasando las páginas. Pero hace 3 años, un caso de discriminación lo obligó a dejarlo todo. Javier frunció el ceño. ¿Qué pasó? Mariana le mostró un artículo amarillento: denuncian a terapeuta afrodescendiente por métodos poco apropiados. El titular estaba cargado de prejuicio, pero al leer el contenido quedaba claro que no había pruebas sólidas. Fue más un juicio social que un caso legal. La presión y las amenazas lo empujaron a renunciar y desaparecer del ámbito profesional. Javier sintió una mezcla de indignación y claridad. Entonces, esto no es la primera vez, murmuró. No, confirmó Mariana. Y si no hacemos algo ahora, podría ser la última. La idea surgió como un latido. Si podían mostrar públicamente cómo trabajaba Andrés, no solo defenderían su nombre, sino que también ayudarían a Camila y a otros niños. No sería fácil, el clima social estaba en su contra, y cualquier error podría ser usado en su contra. ¿Dónde?, preguntó Javier. En el mismo parque, respondió Mariana. El lugar donde todo empezó. El plan era arriesgado: invitar a familias, grabar la sesión y mostrar en tiempo real el progreso de Camila. Sería una jugada de todo o nada, pero Javier sabía que si quería justicia, debía ponerlo todo sobre la mesa. Esa noche, le explicó a Camila lo que harían. Ella, con una tímida sonrisa, pronunció despacio: Andrés, música. Javier le acarició el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenían una oportunidad real. Una semana después, el parque estaba lleno. En el centro, una silla vacía y un micrófono esperaban, mientras Andrés, con su guitarra en mano, se preparaba para comenzar. El parque estaba irreconocible. Donde normalmente había corredores, niños en bicicleta y familias comiendo, ahora había una multitud expectante. Algunos sostenían pancartas improvisadas con mensajes de apoyo: la música sana, justicia para Andrés. Otros, en cambio, observaban con brazos cruzados y expresiones duras:
listos para criticar cualquier movimiento. En el centro, bajo la sombra de un árbol frondoso, se encontraba Andrés, con su guitarra colgada al hombro. A unos pasos, Mariana revisaba que las cámaras y teléfonos estuvieran listos para grabar cada instante. Javier